webinar que estamos organizando y que está organizando la Mesa de Mujer y Tecnología, donde están nuestras socias aquí que han liderado esta actividad en forma muy proactiva, muy entusiasta también, así que nos ha generado también unas sensaciones muy entusiastas en toda la organización. Así que estamos muy contentos de tener esta mesa internacional, además, contar con Dorothy Spence de Halifax, ella nos presentará, y José Rosas, uno de nuestros directores que ha estado en forma proactiva también participando en la mesa y que también hoy día se encuentra en Halifax, ¿sabes? Y que ha sido bien activo en distintos temas en la asociación, en ACTI. Así que sin más, dejo las palabras a María Ignacia, que nos va a introducir este webinar y esta conversación. Muchas gracias, Dorothy. Hoy, lo primero es saludarlos a todos quienes nos acompañan en el día de hoy en esta charla que hemos pensado especialmente para conmemorar el mes de la mujer aquí en ACTI y que organizamos desde la Mesa de Trabajo Mujeres y Tecnología. Yo soy Ignacia Barros Tejeda, directora ejecutiva de la consultora especialista en diversidad e inclusión con perspectiva de género Lares Hub, y estaré acompañándolos durante este webinar, viendo las preguntas, las consultas y todo lo que queramos ir contestando. Primero quiero saludar y agradecer a Dorothy Spence, que nos acompaña. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Dorothy. Y también quiero saludar y reconocer el comprometido trabajo que ha realizado nuestro director José Rosas, quien además de apoyarnos y ayudar en la coordinación de estos encuentros que vamos a realizar hoy y el jueves, además estará haciendo la traducción en línea de esta charla. Así que también quiero aprovechar de saludar a Thierry de Saint-Pierre, presidente de ACTI. Y por último, pero no menos importante, quisiera darme un segundo para saludar a todas las mujeres que son parte de la mesa de trabajo de Mujeres y Tecnología y que han hecho posible que el trabajo que realizamos hoy día nos tenga aquí en este encuentro. Para contextualizar muy brevemente, la participación de mujeres, si bien ha ido creciendo en las empresas de la tecnología y la información y en el mundo en que nos desenvolvemos en general, aún tiene grandes brechas de representación y sabemos que queda mucho camino por recorrer y muchos desafíos por adoptar en torno a esta temática. Pero una de las preguntas que siempre está alrededor nuestro es ¿por qué no estamos en este mundo tecnológico? ¿Por qué las mujeres no somos parte en equidad e igualdad de este mundo? Bueno, las respuestas que podemos dar a aquellas son muchas y son muy diversas, pero por ejemplo podemos apuntar a los estereotipos y sesgos de género que abarcan las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales de nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, esta no es una realidad solamente de Chile, sino que es mundial, y como consecuencia de aquello, de estos estereotipos y sesgos, aún es pequeño el porcentaje de mujeres que estudian carreras relacionadas con las ciencias, las tecnologías, la ingeniería y las matemáticas. Por lo tanto, tenemos una gran, pero también multidisciplinaria tarea por hacer y tenemos que tomarnos muy en serio este tema porque no tiene solamente un eje de trabajo, sino que tiene muchos ejes de trabajo. Ahora en este contexto complejo en el que sabemos que estamos, también tenemos noticias esperanzadoras, ya que según la reciente cuarta edición del estudio de satisfacción laboral de la industria, que realizó la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes en conjunto con la Asociación Mujer Mejor Industria TI, que ustedes deben conocer muy bien, las cifras que entregaron muestran un incremento gradual y sostenido de la fuerza laboral femenina en esta área. Es decir, el año 2015 solamente teníamos un 9,5% de los talentos en las empresas de tecnología en Chile eran mujeres y hoy día esa cifra está en un 29%. Es decir, efectivamente vamos avanzando lento pero seguro. Para nadie es un secreto que las tecnologías de la información y las ciencias son sectores muy masculinizados de nuestro entorno laboral y por lo tanto nosotras como Mesa de Mujeres en las tecnologías de la información estamos seguras que una mirada que transversalice la perspectiva de género nos permitirá entregar mejores resultados a nuestra industria precisamente. Y por eso es que estamos hoy día aquí, para poder conversar y reflexionar y en conjunto como gremio ACTI poder comenzar a trabajar en que podamos derribar estas brechas de género que existe, que comprendamos que no existen profesiones de hombres y mujeres, sino simplemente
profesiones y disciplinas, y que sin estos sesgos de género podemos conseguir los mejores talentos para nuestras organizaciones. Y para finalizar y para que efectivamente puedan escuchar a quien realmente vinieron a escuchar hoy y que nos inspiren todo nuestro quehacer, dejo con ustedes a Dorothy Spence. Ella es founder de Imaginal Ventures, empresa que se dedica a energizar liderazgos transformadores que creen que los negocios pueden ser una fuerza para hacer el bien también. Su enfoque permite a las empresas y a los equipos centrarse en la integración de la dinámica humana y la mecánica empresarial a lo largo de la estrategia que ellos crean, y esto acelera sin duda el crecimiento, la escala de las organizaciones y principalmente el impacto que como empresas podemos tener en nuestro entorno. El propósito de Imaginal Ventures es cambiar la conciencia colectiva en los negocios, guiándose principalmente por un valor fundamental que es el de la colaboración, construyendo un ecosistema de empresas que comparten esta creencia de servir una amplia comunidad de partes interesadas, lo que nos permite el cambio hacia una economía de mercado no tan solo como lo que conocemos hoy, sino que una economía de mercado más inclusiva, sostenible y sustentable en el tiempo. Así que bienvenida, Dorothy. Gracias por estar con nosotros y poder compartirnos tu charla My Journey as a Woman in the World of Technology. Okay, Dorothy. So my first request, Jose, is could I get everybody to turn their camera on just for a minute so I can see who is here? Okay. Lo primero que pide Dorothy es si las personas que puedan encender su cámara, dice, solamente por un segundo, quiere ver, digamos, los asistentes y de ahí después pueden apagar sus cámaras. Hello. Hello, Dorothy. Hello. This is nice. Right. So Jose, when you're ready to stop me and do the interpretation, maybe you can just let me know that you've heard enough and you're ready to interpret. Okay. That your hard drive is full. Just go ahead and I'm gonna kind of interrupting you, okay? Well, thank you for inviting me. This is lovely to come all the way from Canada to Chile without hopping on a plane. However, one day I would love to be there in person to see your beautiful country. Muchas gracias por invitarme. Es fantástico que podamos conectarnos desde Canadá y Chile sin tener que pasar por un avión, pero espero que cuando se pueda poder ir a visitarlos en persona y poder conocer ese precioso país. So today I'm going to tell you a little bit about Imaginal Ventures in the context of how I got here from going through all the different phases of my personal transformation as a woman engineer and in the world of technology. Contar acerca de Imaginal Ventures y también acerca de mi viaje personal y la transformación que ocurrió siendo una mujer ingeniero y cuál fue mi transformación personal en este contexto. So the purpose of Imaginal Ventures is to shift the collective consciousness of business as a force for good. El propósito de Imaginal Ventures es poder transformar el consciente colectivo de negocios en una fuerza para hacer el bien. And we believe that businesses don't transform, people do, and leaders go first. Y nosotros no creemos que los negocios se transformen, sino que creemos que las personas son las que se transforman y los primeros que se transforman o que deben transformarse son los líderes de las organizaciones. And the opportunity that exists in the world today is that the call is for women to step up
to lead what we believe needs to be a completely different way of being in business. Entonces, lo que se nos presenta hoy en día es una oportunidad para que las mujeres ejerzan su liderazgo y puedan transformar las organizaciones hacia un lugar distinto y diferente. There's many prophecies from ancient wisdom that talks about this time. It talks about the rise of the feminine in order to lead the world into its next phase of growth. Dice que hay muchas profecías como en antiguas civilizaciones que hablan acerca de este tiempo donde hay una energía femenina, digamos, que lleva a la sociedad a una nueva etapa de transformación, básicamente liderada por la energía femenina. But I'm going to start with my story. Partir contando mi historia. So my story, my initiation, I call it, started with making a choice to study engineering at university at a time when only 5% of women were in engineering school. Mi historia o mi iniciación, dice, parte cuando decidí estudiar ingeniería, cuando solamente un 5% de los alumnos que atendían ingeniería eran mujeres. It was in the late 70s to the mid 80s that I attended university to get my mechanical engineering degree. Esto fue a finales de los 70, a finales de los 70 y a mediados de los 80 que yo estaba estudiando ingeniería mecánica. It was a time in Canada when, for the first time, girls graduating from high school were told that we could choose whatever profession we wanted, and we weren't limited to nursing or teaching or being a secretary. La primera generación en que podíamos elegir cualquier profesión para estudiar y no solamente enfermería, no sé cuál es la otra, enfermería u otras profesiones que solamente eran solo para mujeres, sino que fue el primer año en que podían elegir estudiar otra cosa. We were the first generation that actually went into the workforce with an intention to work full-time through having children and all of our career. Yo fui parte de la primera generación en que las mujeres tenían la intención de trabajar tiempo completo y además de eso tener una familia, tener hijos y poder compatibilizar ambos mundos. So we had to break through a lot of barriers in terms of the culture of what it was like in engineering school as a woman. Nos tocó quebrar muchas barreras en lo que era la percepción de ser un ingeniero mecánico y ser mujer ingeniero mecánico en la universidad. We had to tolerate things like getting our bums pinched by the president of the university, by being called out by our professors and told that we weren't going to pass because we were a woman and that women shouldn't be in engineering. Tuvimos que tolerar cosas como que, por ejemplo, el presidente que el presidente nos peñiscara el poto, digamos, y como una forma, digamos, que era como aceptado, y además de eso, profesores que nos decían que, bueno, que íbamos a pasar simplemente porque éramos mujeres y que básicamente no pertenecíamos no teníamos que estar ahí estudiando, como se llama, en esa carrera. And the sad thing is we didn't even realize what a bad culture it was that we were studying in. Lo peor de todo, o lo más penoso, es que ni siquiera nos dábamos cuenta en el ambiente tóxico en el cual nos estábamos desarrollando. So when I see women wanting to take a stand
and the importance of women in technology and affecting society, I have a strong passion for this. Cuando veo mujeres que realmente, ¿cómo se llama? Quieren take a stand. How to traduce and translate that? Standing up, I don't know. No, sí, está bien. Cuando yo veo mujeres en el fondo que quieren tomar una posición fuerte o no una posición fuerte, sino que tener una participación mayor en las áreas de tecnología es algo que realmente resuena conmigo, es algo que realmente se conecta conmigo y me hace estar muy conectada con ella. We believe the stronger the economic power that women have, the more that they will take care of their communities and their family and society. Nosotros creemos que mientras las mujeres tengan más poder económico, eso se traduce en mayor igualdad en la sociedad y se traduce en mayor igualdad en la sociedad. Okay, my first entrepreneurial experience was a health technology company that I grew across Canada. La experiencia empresarial fue una compañía relacionada con la salud que me tocó hacerla crecer a lo largo de Canadá. And at the same time, I had 2 young children and completed my MBA. Tiempo tenía 2 niños pequeños y estaba completando mi máster en negocios, mi MBA. And I never thought that that was taking on too much. It's just was the culture of how we were to progress as professional women. Durante ese tiempo nunca pensé que era como demasiado o que algo estaba mal, sino que simplemente esa era la cultura. Si eras mujer, era básicamente lo que tenías que hacer para poder progresar. So I took I bought into what I call the standard Western success formula. So it was go to university, get a job, get married, have children equals happiness. Entonces lo que tenía era como la receta de Occidente para la felicidad. O sea, anda a la universidad, cásate, ten hijos, ten trabajo y en el fondo, idealmente, todo eso significaba ser feliz. So imagine how surprised I was when I achieved all of that and I still didn't feel any happiness or a sense of fulfillment. Entonces, imagínense, dice que luego de haber conseguido todas las cosas de la receta, imagínense cómo me sentí cuando había hecho todo ese esfuerzo y había logrado todo esto y finalmente no me sentía feliz. And so what I decided to do is to actually turn inwards to seek the answers from inside of me. Entonces, lo que decidí hacer es explorar como mis mundos interiores para poder tener como una respuesta con respecto a esto. And the first place that I decided to look at was this whole idea of what is leadership and what makes a good leader. La primera idea fue explorar con respecto al liderazgo. ¿Qué es el liderazgo y qué es lo que hace que un líder sea bueno? I had noticed there was lots of leaders that said all kinds of great things, but they were really uncomfortable in who they were. And then there was other leaders who didn't really say anything, but there was a feeling that they were really powerful from within them. Y empecé a notar que un patrón, que habían líderes que hablaban muchas cosas, que decían muchas cosas, pero que se les veía que no estaban cómodos con ellos mismos.
y habían otros líderes que en el fondo no decían mucho, no prometían mucho, pero que se les veía muy cómoda con ellos mismos. And and then so I got really curious about what was the difference. And one of the things that I noticed is the leaders that were really strong had that strength from the inside, and then it radiated out. Y empecé a intentar preguntarme cuáles fueron las diferencias, y lo que empecé a notar era de que los líderes que tenían como que su interior era fuerte, comenzaban como a irradiar esto desde el interior hacia afuera. And so I studied yoga, and I studied leadership in order to be able to coach these leaders. Entonces tomé una aproximación que era desde el lado de los estudios en liderazgo y también yoga al mismo tiempo, para intentar hacer coaching a estos líderes. And that was 20 years ago, before coaching was even something that was common in North America. Y esto fue hace más de 20 años atrás, en un tiempo en que no era común hacer coaching en Norteamérica. So I went from studying the world of matter in very linear, analytical, to studying the world of energy. Entonces me fui como de un lado al otro, pasé por estudiar el mundo desde un punto de vista analítico y práctico, a estudiarlo desde un punto de vista más energético. But mostly I studied myself and went through the process of transformation as a leader. Repetir eso? Can you repeat that, Dorothy, please? But mostly I studied myself, and I went through the process of transformation as a leader. Entonces la mayoría de los estudios los hice por mi cuenta, y en el fondo eso me permitió transformarme, hacer la transformación por mí misma. On one of the trips to India, when I was meditating on the Himalayas, I realized that I needed to go back and be of service to the world. En uno de los viajes que hice a India, y cuando estaba meditando en los Himalayas, me di cuenta que tenía que volverme observante acerca de lo que ocurría en el entorno. And I knew that my work was going to be taking the environment of fear that existed in most businesses and figuring out how to shift that to trust and to love. Cuenta que mi trabajo lo que iba a hacer era transformar el ambiente de miedo que existía en negocios en un ambiente de confianza y amor. I had noticed that fear was the primary motivation in most of the businesses that I either worked in or worked with. People were afraid of getting fired. They were afraid of not getting promoted. They were afraid of not getting on the right project. Y me di cuenta de que en el fondo, en los negocios en los que había estado antes y en los negocios en los que estaba interactuando ahora, lo que primordiaba era el miedo, y que las personas tenían miedo a diferentes cosas: miedo a que los despidieran, miedo a no ser promovidos, miedo a no ser asignados al proyecto correcto, etc. And I wondered, what would business be like, especially small businesses, if people really knew how to be in a loving and trusting relationship with each other? Y empecé a pensar, digamos, que los beneficios que podría tener el hecho de que los negocios, específicamente los pequeños y medianos negocios, cuál sería el ambiente si es que ellos lograran transformarse a un ambiente más de confianza y colaboración. So at the time,
I'm a business junkie, and I was really missing working with small businesses. So I decided to combine both those things to create the third phase of my life, which was working with small businesses to help shift from fear to trust to love. Entonces, yo siempre he tenido como una adicción a los negocios, y en esta etapa que yo llamaría la tercera etapa o fase de mi vida, decidí combinar ambas cosas y crear algo que pudiera ayudar a pequeñas y medianas empresas a transformarse a este ambiente de colaboración y amor. I saw a gap in the market where there was no systems and structures to build these small and medium-sized businesses based on this. Entonces, vi una oportunidad en el mercado donde no había una oferta que en el fondo cubriera esta necesidad de transformación para pequeñas y medianas empresas y se transformaran del miedo, digamos, a este ambiente de colaboración. And being an entrepreneur, I thought that I should be able to do this. Y siendo una emprendedora, me convencí de que yo sería capaz de que era capaz de hacer esto, digamos. So we set out to build something called the Conscious Business Operating System for Small Businesses. Y nos dedicamos a construir algo que nosotros llamamos como, a ver, ¿cómo sería? Conscious Business Operative System, ¿cierto? ¿Cómo sería esto? Digamos como un sistema operativo para negocios conscientes. We saw that if you built a business from the inside out, it had a different effect than how traditional businesses are built from the outside in. Vimos que existía una gran diferencia en cómo los negocios se construyen tradicionalmente, que es desde hacia afuera hacia adentro, versus lo que nosotros estábamos viendo, que era construirlos desde adentro hacia afuera. And building from the inside out means starting with who you are, your personal purpose and values, and the business purpose and values. Y construir desde adentro hacia afuera significa que que tú partes por entender tus valores y cómo tus valores se proyectan hacia la organización. Most traditional businesses start from the outside in, looking at things like their competitors, the risk in the industry. Muchos de los negocios tradicionales parten desde afuera, viendo a la competencia o viendo otros factores externos. When you start from the inside out, you create an energy source that is based on people and is sustainable and renewable and doesn't burn people out. Cuando tú construyes desde adentro hacia afuera, estás basándote en las personas y estás basándote en algo que en el fondo está alineado con las personas y básicamente las personas no las vas a quemar o no se van a sentir presionadas por estar en la organización. If you build a business like this, what is essential to building it is to teach people how to be self-responsible in the businesses. Si uno construye un negocio como esto, lo principal es enseñar a las personas cómo pueden ser autorresponsables o responsables en las materias de negocio. In Canada, over half our workforce now are millennials and Gen Z, and they are demanding this type of workforce. En Canadá, más de la mitad de la fuerza de trabajo son millennials y la generación Z, y ellos están demandando este tipo de iniciativas o este tipo de organizaciones. And business leaders who are my age aren't typically used to having to have that deep inquiry about who they are and what the
the business really means and what stand it wants to take in the world. Y los líderes de mi edad no están acostumbrados a tener como estos requerimientos con respecto a quiénes son ellos en verdad y cuál realmente es su misión y cuál es su misión en el negocio. So we have found when the businesses create themselves from the inside out using this operating system, that they're more efficient and they scale faster to have the impact that they want to have on the world. Y hemos encontrado que cuando los negocios siguen este path de crear desde adentro hacia afuera, son más eficientes y pueden cumplir su misión de una mejor manera. We find it's mostly women who are attracted and wanting to have this type of approach to business. Hemos encontrado que las mujeres se ven más atraídas por este sistema y son las que, digamos, mejores pueden implementar esta práctica de ir desde hacia adentro hacia afuera. We just announced that we are launching the Women Technology Ecosystem using this platform for women in Canada and the United States to get access to this operating system and these networks. Hemos hecho recién un anuncio en que estamos creando una plataforma para mujeres, para que las mujeres puedan acceder a este, digamos, sistema operativo para negocios conscientes en Norteamérica y en Europa. And we have focused on women technology founders because we believe that they have the potential to transform societal challenges the fastest. Y nos hemos focalizado en mujeres emprendedoras en tecnología porque pensamos que esa industria y esas mujeres pueden realmente adquirir esto de una forma rápida y eficiente y tener alto impacto. In Canada, women find it only 6% of women get access to capital funding compared to the men who are seeking outside financing. What percentage was it? 6? Only 6% of women-led 6%. businesses. Oh 6%. my goodness. Yeah. That's bad. Dorothy menciona que en Canadá solamente 6% de las mujeres fundadoras pueden acceder a capital para sus emprendimientos. There's many reasons why women don't get funded, and this women technology ecosystem and platform is to address that issue. Hay muchas razones por las cuales las mujeres no tienen financiamiento, no acceden a financiamiento, pero esta plataforma que estamos lanzando es para poder en parte resolver este tipo de cosas. Dorothy, I have a question for you. Do you want to have when you want to have any of the interactions, just let us know, okay? I'd love to hear any questions now, and then I can keep going. ¿Les voy leyendo alguna de las preguntas o vas tú nomás, José? ¿Puedes abrir? No, dale, Ignacia, anda seleccionando y vamos viendo cómo podemos ir interactuando. Ya, la primera es, Dorothy, my first question. How we break the glass ceiling in the IT industry? I've tried to break many glass ceilings, and I think it's mostly important for women to be themselves rather than try to be what they think they should be in terms of a leader in the industry. So by being ourselves and actually understanding who we are and what's important to us and our values and bringing those out into the workforce, I think is the only way that we're going to break any glass ceilings without just mimicking the problems that we've had up to this point.
Em, entonces, lo que menciona Dorothy dice que ella intentó romper un sinnúmero de tejados de vidrio, como se dice en español, o techo de vidrio, pero que en el fondo lo que ella sugiere es que en realidad, en vez de las mujeres como adaptarse o qué sé yo, o adaptar sus cualidades, ella lo que dice que las mujeres tienen que ser ellas mismas y en el fondo que el ser ellas mismas en realidad les puede dar más ventajas en el hecho de poder romper esos tejados de vidrio. I think most of the issues of women in leadership come down to a lack of confidence in themselves. What I have noticed over 30 years is that women are much more capable than they express, and we're just reluctant to show that. Dice que en realidad hay un tema de confianza en las mujeres y dice que en los 30 años de experiencias que ella tiene, las mujeres generalmente no tienden a mostrar por completo el total de sus habilidades y están como con un miedo a mostrar realmente quiénes son y generalmente no muestran todo su potencial. I have seen many young women as incredible leaders of their businesses, but they don't see it in themselves. And I feel like a big part of our job in supporting them is to help them build this confidence. When they express themselves to investors, they talk about all the risks. And when a man presents to an investor, he talks about the vision and the opportunities. Entonces vemos muchas mujeres emprendedoras que tienen un liderazgo tremendamente bueno, tremendamente potente, pero ellas no se valoran a sí mismas en ese sentido o no ven esas cualidades. Y cuando hablan con un inversionista, se focalizan en hablar en los riesgos, en todas las potenciales cosas negativas o cosas que podrían afectar el negocio. Sin embargo, cuando un hombre está hablando con un inversionista, generalmente habla de las cosas positivas y de los upside y de las potenciales cosas buenas que puedan ocurrir con esa inversión. And I also have a big opinion about women not trying to put men down. This is not about that. This is not about separation. This is about unity. Entonces, tengo también grandes opiniones con respecto a que en el fondo esto no se trata de que las mujeres estén intentando aplastar a los hombres. En el fondo esto no se trata de separación, sino que se trata de unidad. There's many, many ways for us to be different from each other. Gender is only one of them. Then there's color, there's religion, and we can continue to separate, but the world needs us to unite. Dice que si queremos encontrar cosas que nos separen, bueno, el género es solamente el comienzo. Si estamos en una mentalidad de separarnos, nos podemos separar por género, por color, por el lugar donde vivimos, por diferentes cosas, pero lo que requiere el mundo hoy en día no es separación, el mundo lo que requiere hoy es unidad. And when we fight is when we try to impose our belief on another person. Y cuando realmente nosotros peleamos, digamos, es cuando nosotros estamos intentando imponer lo que nosotros creemos en otras personas. And if we can approach it with peace within ourselves, then we will express a different and build a different world. Y si nosotros podemos estar tranquilos con nosotros mismos, realmente tenemos una oportunidad de construir un mundo mejor. Hoy aprovechamos de recordarles a todos quienes están conectados que a través del chat del webinar pueden ir haciéndonos preguntas, comentarios para ir leyéndoselos a Dorothy. Aquí tenemos una segunda pregunta de Yolanda Pizarro que está colaborando aquí por el chat también. Y dice Dorothy, what role do you give to public, I think it's politics, to close gaps in the IT industry?
I think the public policies could address things like gender equity in politics, on company boards. There's a lot of ways that public policies can go to support women, and things like what are the barriers for women entering into these more ambitious roles, whether it's in businesses or government or their own business, like childcare. Entonces, lo que menciona aquí está súper interesante. Dice Dorothy que en realidad, con respecto a políticas o al rol del regulador, dice que ella habla de cuotas. Dice que en realidad lo que menciona es una idea súper interesante. Dice que si existe una política, que en realidad deberían haber cuotas que incentiven la equidad, y que en el fondo también exista una política de inclusión de mujeres en cosas que son importantes y que son relevantes, y que no solamente cuando haya un tema, dice, de cuidado de niños o cosas que son como ella dijo childcare, o sea, que no solamente inviten a mujeres cuando hay proyectos relacionados con el cuidado de niños, sino que haya una política, hay una política, ¿cómo se llama?, de involucrar a la mujer en las cosas que son relevantes. Qué importante hacer ese tipo de convocatoria también, y esa diferencia que dice Dorothy. Aquí tenemos una pregunta de Cecilia Gajardo. Dorothy, in your opinion, which are the principal changes during the last 13 years in the female labor world? Oh, yeah. Oh, wow. You know, we really had to be clear about what we wanted in terms of our careers, because we were that first wave through. So we actually didn't take anything for granted. We were just really grateful for whatever we had. And I would say the biggest shift I've seen in the last 30 years is this sense of entitlement of the new women entering the labor force. They have high expectations, and I don't find them very resilient. I don't find their minds are very resilient. They seem to, when there's any sort of pushback or resistance, they seem to not be very strong. I'm really concerned about them. A ver, entonces dice que bueno, que que básicamente para ella era como lo que tenían en ese minuto, y en el fondo como que asumían las circunstancias, digamos, que en las cuales estaban. Sin embargo, lo que ve ahora es que las generaciones, digamos, nuevas tienen una visión de cambio, una visión más progresista, y no como ellas, que en el fondo se conformaban o aceptaban lo que tenían alrededor. Sin embargo, ve que estas nuevas generaciones no son tan resilientes, y que cuando perciben un poquito de fricción, en el fondo no siguen adelante, y eso es algo que a ella le preocupa mucho. But on the positive side, I see them not tolerant of the things that we were tolerant of. So they will speak up a lot more quickly for the things that they need in order for them to have the work environment that they want. Pero en el lado positivo, de nuevo, lo bueno es que estas generaciones no toleran las cosas que mi generación o la generación de ella tenía que tolerar. Es una generación que habla inmediatamente acerca de las cosas que están mal, acerca de las cosas que se necesitan, y eso lo ve como algo súper positivo. So I'll keep going. So I believe technology is the key in order for women to really step into this leadership role and changing society today.
Entonces, voy a continuar. Entonces, yo creo que la tecnología, las mujeres en tecnología son claves para esta transformación y para producir un impacto, un gran impacto en la sociedad. And I also believe that the small businesses is where the diversity and the innovation for these new operating models of business are going to come from. Y creo que, que las mujeres tienen un rol fundamental porque en el fondo esta transformación viene desde la diversidad y este sistema, digamos, este sistema operativo, digamos, fundamental en cuanto contribuye a eso. Okay. Dorothy? I have a question to Dorothy. Dorothy, what do you think are the main challenges in the short term in the IT industry? No sé si Dorothy, can you hear us? Yeah, I'm thinking. Oh, okay. Okay, I'm sorry. It's hard for me to talk about the whole IT industry because it's just so broad. And my experience is more with the women technology founders and the small, medium-sized businesses. So I can answer the question from that perspective, if that's okay. Es bien difícil para mí como hablar de toda la industria de tecnología. Más bien lo que yo conozco, digamos, es de mujeres emprendedoras en el área de tecnología y podría responder esa pregunta en ese contexto si es que les parece. Okay, so from my perspective, the biggest challenge for those women founders is having a big enough vision to attract the capital to grow their business. Bueno, dice que en este contexto, por ese grupo en particular, el principal desafío para estas mujeres emprendedoras es presentar una visión que sea lo suficientemente grande para atraer el capital necesario. And this goes back once again to the lack of confidence in themselves. So what they will typically do is bring in a co-founder, and a lot of times it's their husbands, and then they give up their power to their husbands. Y esto otra vez viene con este tema de la confianza y en el fondo usualmente ellas terminan teniendo un cofundador y ese cofundador usualmente termina siendo el esposo o el marido o la pareja, no sé cómo queramos decirlo ahí, y en el fondo terminan como cediendo el liderazgo hacia esa otra persona. How is it in Chile? Me pregunta, dice, ¿cómo son las cosas en Chile con respecto a eso? Si tenemos alguna mujer emprendedora en el área TI, sería buenísimo poder escucharlas para poder darle feedback a Dorothy con su pregunta. Ok, José, parece que no tenemos emprendedoras del área en esta oportunidad aquí acompañándonos. Yolanda, parece que Yolanda escribió algo. A ver. Ahí tenemos, sí. Dorothy, thank you for the reflection, and we continue working to bridge the gaps in the IT industry. I also think that, role models are really important for the IT industry. And I think, really helping women, young girls, have access to coding camps and have women come in to talk to their classes
about how fulfilling their career is or what their life is like because they have chosen a career in the IT industry. Claro, dice que hay varias iniciativas con respecto al tema de intentar rellenar estos gaps que se mencionaban. Está el tema del entrenamiento, tener más mujeres que hagan, que programen, digamos, y también el hecho de simplemente hablar, de personas que puedan hablar y comentar, de comentar cuáles son los desafíos que tienen y al mismo tiempo de hablar con personas exitosas y ver cómo esas otras personas lo han hecho. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ignacio, no sé si hay más preguntas ahí. So I'm reading the comment about the Yes, here. Oh, okay, Dorothy, you are seeing the chat? Yeah. Oh. Yes, the outside ecosystem is bigger and full of barriers. So our the conscious business operating system is an integration of the human dynamics and the business mechanics, and we work a lot on leadership mindset change. Entonces, Yes, thank you. Okay, so and that's great. What Yolanda is saying, it sounds great. You know, we have many foundations in Chile working with care, but still, I think it's not enough. You know, we still continue doing the effort because still we are seeing girls and women working in IT and showing leadership. But still, I think, and I have the chance to work on a couple of schools and seeing that many girls don't know the potential of IT. They don't know leadership skills and confidence. So I think we should continue working on that and pushing up. Yeah. Yeah, I know when I was in school, I did really well in math and physics. And when I asked the guidance counselor, what about engineering? And she said, no, girls aren't engineers. So, we just need to continue to reinforce that it can be, and it's a wonderful career. It's right. I do want to say the outside ecosystem is full of barriers, and that is one of the reasons why we've launched the Women Technology ecosystem using our platform, because what we're able to do is underrepresented populations is going to be able to get equal access to venture capital, to the knowledge, and to these trainings and these teachings, and working together as a cohort of women. It's really exciting. I think we're going to see at least in these groups of women that we're bringing through the ecosystem. I'm really anticipating some significant changes. Okay, I see. Thank you for your answer. You're welcome. So Dorothy, in terms of time, I don't know if you want to you want to continue or wrap it up. It's up to you. I can answer this last question. Okay. I don't think it's any different to be an entrepreneur in the IT industry versus any other. In order to be successful, I think it's the same thing. It starts from that core of knowing yourself and knowing what you stand for and knowing what your values are, and being able to express that and embody that throughout your business. I'm in particular interested in the IT industry because that's the industry I come from and grew up in. And I also think that that's the industry that has the most potential to transform what's going on in our world. Okay, and Dorothy, do you want to say kind of, some last word to finish, or? I would just like to say thank you for inviting me. I hope that the perspective from a Canadian woman working and leading in the technology industry was something that was
hopefully inspirational and informative to you beautiful men and women down in Chile. So Dorothy dice muchas gracias por haberme invitado. Espero que la experiencia de una emprendedora en tecnología canadiense les haya servido de inspiración. A ustedes dice hombres y mujeres, hermosos hombres y mujeres en Chile, dice la Dorothy. Thank you, Dorothy. Thank you for your time, and we really appreciate, that you take the time to share with us your experience. There is many things, to say about you, and you're just a wonderful person. And we want to thank you for sharing all this stuff with us. Muchas gracias, Dorothy. Dorothy es una excelente persona, es una muy linda persona. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Cualquier pregunta que tengan o duda con respecto a esto, el equipo de ACTI tiene los contactos de Dorothy, y cualquier otra cosa que puedan tener, digamos, la pueden canalizar a través de ellos. Y dejo a Ignacia para el cierre. Gracias, José. Thank you, Dorothy, for staying here with us today. And los dejamos invitados e invitadas a todas a poder encontrarnos nuevamente el jueves en la segunda charla que tenemos en este ciclo preparado por la Mesa de Mujeres en Tecnología. Agradecer la participación hoy día, las preguntas, y vamos a seguir trabajando para seguir disminuyendo todas estas brechas de género que tenemos en nuestra industria. Así que un abrazo y muchas gracias, y especialmente Dorothy, esperamos volver a contar con una conversación contigo, ojalá presencialmente ya. Bye. Bye. Muchas gracias. Bye, Dorothy. Thank you so much for your inspirational talk. Oh, thank you for inviting me. Very, very nice. Bye. 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 Chao, gracias. José. Thank you, José, Chao. for putting us in contact. Gracias, José. Gracias, José. My pleasure.